es el tema más, no se trata de abarcar todo lo que es el concepto de sunyata, de vacuidad en el budismo. Son 4 horas, de las cuales 2 horas y media son enseñanzas y las demás son meditaciones. O sea, no tenemos mucho tiempo tampoco, pero vamos a intentar hacer una reflexión sobre el concepto de vacuidad, que es muy interesante. Una de las hipótesis más interesantes en el budismo es que se dice en diferentes textos y sutras que cuando uno entiende la vacuidad, entiende este concepto de sunyata, elimina de manera radical todas las causas que originan nuestras emociones aflictivas, nuestras ilusiones, nuestros engaños, nuestras confusiones, ¿no? Entonces, el concepto de vacuidad tiene una ponderación muy, quizá la más elevada que se tiene en términos de filosofía y psicología budista. Entonces, están todos invitados este domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí están todos los datos en nuestra página. Nuestra página es www.budismolibre.org. Ahí está, pican ahí donde dice más detalles del retiro del 23 de agosto y les va a salir todo indicado. Bueno, me tocan nos quedan, no me quiero alargar mucho como la otra vez, porque sé que la idea es que sea 1 hora nomás de nuestra convivencia virtual. Entonces voy a tratar de abarcar 3 temas. Que son desde el punto de vista de todas las escuelas budistas, los temas que son abordados por todas las escuelas en el budismo, ya sea por el Theravada, ya sea por los Mahayana, ya sea por los Vajrayana, son lo que podríamos decir los acuerdos universales dentro de las diferentes escuelas budistas. Y estos son, el primero es el tema que le podríamos llamar el tema de la renuncia y del refugio. El segundo tema, vamos a hablar sobre las 4 nobles verdades, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado enseñanzas sobre las 4 nobles verdades. Y el tercer tema es el tema de los famosos 4 sellos de la realidad, que les insisto, son temas que son abordados por todas las escuelas. Si tú quieres encontrar los puntos en común de lo que podríamos decir nosotros la quintesencia, la estructura central del budismo, serían estos 3 temas: renuncia y refugio, las 4 nobles verdades y los 4 sellos de la realidad. Y las voy a abordar obviamente en términos generales para que ustedes tengan una cierta percepción, una cierta acercamiento a lo que es el corazón de la práctica del Buddha Dharma, que ese es el nombre más correcto que deberíamos de utilizar en vez de budismo. Utilizamos el concepto de budismo por comodidad, es más cómodo hablar de el Buddha Dharma, está muy largo el concepto. Y el budismo, pues así es la manera en que hemos llegado nosotros al siglo XXI, como la manera de conocer lo que es no solamente las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama, del Buda histórico, sino también de los grandes maestros que posteriormente a través de diferentes linajes han venido enriqueciendo el budismo. ¿Qué es? Y esto es muy importante porque se ha prestado a muchas malas confusiones lo que es la renuncia en el budismo. La renuncia en el budismo viene fundamentada, a ver si me puede explicar con palabras no muy complicadas, con palabras muy sencillas. Cuando uno se harta de la vida materialista, de la vida samsárica, y comienza uno a la búsqueda, a buscar otro tipo de respuestas, otro tipo de experiencias, más allá de lo que nos da la vida materialista.
o la vida mundana o la vida samsárica en que estamos todos metidos en este mundo. Cuando hablamos de vida materialista, hay que tener muy claro de qué estamos hablando. Cuando hablamos nosotros de vida materialista, no estamos hablando de la materia física, de la materia o de los objetos concretos. Cuando en el budismo hablamos de la vida materialista, estamos hablando del mundo externo. De eso estamos hablando. Cuando nosotros buscamos la satisfacción, buscamos la felicidad en el mundo externo. Esa es la vida materialista. Y de hecho, en el budismo no estamos peleados con la vida materialista, por cierto. Consideramos, si uno lee bien, por ejemplo, a Tsongkhapa, que es uno de los grandes maestros del budismo tibetano, y se pueden estudiar un poco los sutras del Buda. El Buda llegó a un nivel de bastante reconciliación con la vida materialista. El único problema que tenemos con la vida materialista es que nos engaña mucho. Es todo. A la vida materialista en el budismo se le llama maras. Maras son todos los obstáculos que tenemos para nuestro camino espiritual. Y casi siempre esos obstáculos para el camino espiritual son condiciones materiales. Es decir, engaños e ilusiones. Básicamente lo que se postula es que, aunque sí puede haber, y el Buda lo insistía mucho, pequeñas experiencias de felicidad en ese mundo materialista, y puede haber pequeñas experiencias de satisfacción y de serenidad y de paz en ese mundo materialista. Todo lo hemos sentido en nuestras vidas de una u otra manera, como en tu casa, en un viaje, cuando visitas a un amigo, una amiga, cuando nos dejaban visitar a las personas, ¿no? A ver si ya para octubre ya podemos comenzar a ser más humanos. Y te sientes bien, pues estás en condiciones, podríamos decir, muy satisfactorias en tu vida mundana, en tu vida cotidiana. El budismo no estamos peleados con la vida materialista, ni con la vida cotidiana, ni con la vida mundana. Eso es una muy errónea concepción de la gente sobre el budismo. Creen que el budismo es algo que está fuera de nuestra sociedad y fuera de nuestras condiciones. Todo lo contrario, El budismo requiere que estemos más compenetrados en esa vida samsárica, en esa vida materialista, y entendamos qué es lo que sí nos puede ofrecer y qué es lo que no nos puede ofrecer. Y para no hacerles el cuento muy largo, desde el punto de vista de la renuncia, hay varios grados, ahorita se los voy a platicar rápidamente. Lo que hablamos de la renuncia es la renuncia a buscar la verdadera felicidad en ese mundo cotidiano, mundano en que vivimos. Ese es el principio de la renuncia. Es simplemente cuando uno dice, ok, yo tengo aquí mi trabajo, tengo mi familia, estoy en esta ciudad, tengo esta casa, este departamento, tengo estas condiciones, tanto económicas como familiares, como laborales. Ok, y en general podemos estar regularmente bien. Digo, porque en nosotros, o sea, nuestra clase social, nuestros grupos sociales, pues entonces la pasan mal, ¿no? Podamos tener algunas veces problemas económicos, problemas familiares, pero en general tú vas a tu refrigerador y lo abres y está casi lleno tu refrigerador. Y si tienes frío, tienes cobijas. Y si tienes calor, más los que andan allá por Veracruz, y pues tienes aires acondicionados y tienes... No, pasamos tan mal. No es que están muchos dramas, ¿no? Porque nos encanta el drama. Pero no la pasamos tan mal. Pero tú sabes que todas las condiciones, por mejor que las tengas materialmente hablando, son impermanentes y están en constante cambio. Por eso no podemos confiarle la verdadera felicidad a esas condiciones materiales. No porque sean malas o no porque sean negativas. Quitémonos eso de la cabeza. Es porque en su propia naturaleza no pueden ofrecer
una verdadera y sostenible felicidad y paz a largo plazo. Porque todo en el mundo externo está cambiando, está transformándose. Tú no puedes confiar en el mundo externo para depositar ahí, como lo hemos hecho en esta vida y según erudido en vidas y vidas pasadas, que nos la pasamos confiando, nos la pasamos confiando en una pareja, confiando en el trabajo, confiando en la familia. Y todo eso, de una u otra manera, nos va decepcionando, nos va decepcionando, nos va decepcionando, hasta que entendemos que no es por ahí. No es que esté mal tu trabajo o que esté mal que tengas tu dinero en tu banco, que tengas tu pareja, que tengas tu... Eso está bien. Nuestro error es crear una expectativa que no la puede solventar nuestro mundo cotidiano samsárico. Ese es el error, no otro. Y entonces cuando nos damos cuenta de que esto no nos puede ofrecer lo que buscamos como seres humanos de manera natural, es decir, el tener una verdadera proyección de largo plazo, de una sensación de paz, de una sensación de serenidad, de satisfacción. Entonces decimos, si no es allá afuera, acá adentro. Y es cuando hacemos la renuncia. Renunciamos a gusto. Y ahora, esta renuncia tiene varios grados, ¿eh? Y yo ahorita les estoy hablando. Esta renuncia nosotros le llamamos la chispa de la espiritualidad. Cada uno de ustedes, si ya están en si ya ustedes están con Betty, es que cada uno de ustedes ya vivieron esta chispa. Y quizá buscaste en otros lugares, buscaste, a ver, se me cortó el Zoom. Sí, se congela el Zoom. Se cortó, Betty, ¿eh? Sí, Ya, sí. ya entró. Perdón, ¿eh? No, no te preocupes. Pero qué raro que se cortó, ¿eh? No me ha pasado esto. Le llamamos la chispa y es el principio de nuestra renuncia. Y ahí empezaste. Empezaste a buscar, fuiste a varias conferencias, quizá a varios retiros, fuiste con los de las constelaciones familiares, la logoterapia, pues no sé, cada quien, la ayurveda y no sé qué más, yoga, y llegaste por condiciones, por karma, a contactar con la meditación y ahora con el budismo. Y empezaste a irte hacia adentro. Lo que no quiere decir que tienes que abandonarlo de afuera, ¿eh? Muy importante esto. Menos si eres padre o madre de familia y menos si tienes responsabilidades sociales. Ahora, en esta renuncia decía, hay grados. Hay personas que ahí nos quedamos, que queremos estar en la sociedad, queremos estar viviendo en el samsara, queremos estar viviendo en este mundo del que estamos viviendo todos, mi familia, mis hijos, mis amigos, mis desconocidos, mis enemigos, todo el mundo estamos viviendo en este. Y poco a poco hay personas que van decidiendo radicalizar su renuncia, lo cual es bastante válido también. Se comienzan a separar, comienzan a abandonar ciertas zonas, bares, discotecas, borracheras, ya no, te empiezas a separar. Y muchas personas terminan yéndose de monjes o de monjas, que es completamente válido también, que es lo que llamamos nosotros la renuncia a la vida ya materialista. Dicen, yo ya no quiero estar en esta sociedad, yo quiero desarrollar mi mente, mi corazón, bajo condiciones lo mejor posible y obviamente las mejores condiciones para desarrollar nuestra mente, corazón hacia el proyecto de la iluminación, pues no hay como estar en un monasterio. Un monasterio está hecho precisamente para que tú medites, que tú
desarrolles una espiritualidad impresionante bajo condiciones lo mejor posible. Pero cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestro camino de renuncia. Y esta renuncia va acotada con el refugio. Y aquí ya conectamos renuncia y refugio. Cuando vivimos fuera de la vida espiritual, o sea, fuera de la búsqueda de nuestro mundo interno, todos nosotros, tú ponte a pensar un poquito en esto nomás, buscamos dónde refugiarnos. Eso es lo más natural, porque sabemos que la vida es muy inestable, es muy insegura y es muy cambiante. Y en general, a los seres humanos, como a todos los animales, no nos gusta vivir mucho en como dice Pema Chodron, en los suelos que se están moviendo, o sea, cuando tiembla, creo que en Veracruz no tiembla mucho, ¿no? Pero aquí en México, en el norte de donde yo soy, pues tiembla mucho. Y cuando uno tiembla se da cuenta de lo frágil que es nuestra experiencia en nuestra vida. Y no solamente cuando tiembla, cuando tenemos accidentes, cuando mueren gente amada, cuando nos pasan cosas que no nos gustarían, cuando nos enfermamos, nos damos cuenta lo débil, lo vulnerables que somos. Y buscamos refugios de manera natural. No está mal buscar refugios en la vida. Buscamos refugio, algunos lo buscan en la pareja, otros lo buscan en la familia, otros que es muy de moda ahora buscar refugio en el trabajo, buscan refugio en el Facebook, no sé dónde puedes buscar, pero buscas un lugar donde sentirte seguro y protegido. Y ese es tu refugio. Y no está mal los refugios mientras no hagan daño a los demás, obviamente, ¿no? No está mal refugiarse en la familia, ni en la pareja, ni en tus hijos, ni refugiarte en tu casa, refugiarte en una religión, refugiarte en los libros. Pues cada quien tiene su manera de buscar la innata necesidad que tenemos de sentirnos protegidos frente a una vida que sabemos que es muy amenazante, más ahora como estamos ahorita. El problema de nuevo es de esos refugios mundanos externos, es que son completamente inestables e impermanentes. ¿Cuántas veces no se te ha derretido tus refugios en las palmas de tus manos? Más ponte a pensar. ¿Cuántas veces dijiste, aquí sí, con este trabajo sí la voy a hacer, o con esta pareja, con ella o con él sí la voy a hacer, y me va a ir muy bien, y voy a ser ahora sí feliz, o cambiándome de ciudad, que vivía, no sé, en Monterrey, y me cambio a Jalapa, y Jalapa tan bonito, y sus jardines, y sus lagos, y su gente, su universidad, y a los 2 años ya te quieres regresar otra vez a Monterrey. Todos nuestros refugios mundanos funcionan de muy corto plazo y son muy inestables. Y entonces aquí es cuando encajamos la renuncia y el refugio. En el budismo, cuando generamos esta renuncia, al mismo tiempo creamos un nuevo refugio. Ese nuevo refugio le llamamos nosotros las 3, que son el Buda como nuestro maestro principal, con nuestro maestro primario, nuestro maestro original, Buda Siddhartha Gautama, estoy hablando, nuestro maestro histórico. Nos refugiamos en el Dharma, es decir, en las enseñanzas que nos dio, como vamos a ver ahorita en estos 2 temas, a ver si logro llegar, que nos dio el Buda, y nos refugiamos en la Sangha, es decir, en la comunidad de personas que están insertadas en esta búsqueda de lograr elevar nuestro nivel de conciencia, desarrollar nuestra espiritualidad a través de la sabiduría y la compasión, que es lo que nos enseña el budismo. Y aquí es donde conecta la renuncia y el refugio. Hay que tener, para terminar este tema, hay que tener mucho cuidado cuando uno renuncia, porque si tú renuncias, de manera paralela debes de encontrar
tu nuevo refugio. Porque si tú renuncias y no encuentras nuevos refugios, vas a caer en una experiencia de vacío, en una experiencia de depresión, en una experiencia de decepción, ¿no? Y es cuando la gente pues entra a unos niveles de estados mentales bastante delicados y bastante dolorosos. No, a veces no somos hábiles para, ok, yo renuncio a esto, pero me voy acá. Por eso es muy importante en todas las ceremonias budistas y en todas las escuelas del budismo, tú vas a encontrar esta idea de me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha, ¿no? En sánscrito se llama Namo, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, que es la manera en que nosotros decimos, ok, ya no voy a apostar tanto a este mundo externo, pero ahora lo voy a apostar a mi mundo interno. Y la credibilidad, obviamente, como que nosotros le damos al budismo, es muy poderosa, porque estamos convencidos, por eso pues somos budistas, de que el Buda, el Dharma y la Sangha son verdaderos refugios. Son refugios que han funcionado 2500 años y que le han ayudado a millones de personas a llevar una vida más serena, a llevar una vida más pacífica. Si no lograron la iluminación, no importa. A llevar una vida mucho más amable con el mundo, con los animales, no sigue con los seres sintientes, a ser personas mejores, ejemplares y a saber vivir bien y morir bien. De eso se trata el refugio. Y aquí ya vamos hacia el segundo tema, hacia ¿por qué nos refugiamos y por qué renunciamos? Bueno, y aquí es cuando entra el tema de las 4 nobles verdades. ¿Qué dicen las 4 nobles verdades? Se lo voy a sintetizar en 10 minutos. Este es un tema muy largo, por cierto. Por cierto, en septiembre vamos a tener un curso sobre las 4 nobles verdades, precisamente. Ahí está ya también en la página. ¿Qué dicen las 4 nobles verdades? Dicen, en el mundo hay sufrimiento. Ojo con esto, no dicen yo sufro. No, se dice nomás. Ese es el vocabulario del Buda. Hay sufrimiento. Este sufrimiento tiene causas y condiciones. Algo está produciendo este sufrimiento. Esa es la segunda noble verdad. Las causas del sufrimiento. La tercera noble verdad dice, si yo entiendo y comprendo estas causas y condiciones del sufrimiento, puedo tener la convicción que puede cesar ese sufrimiento si yo destruyo esas causas del sufrimiento. Todo efecto en la naturaleza, si tú destruyes la causa, destruyes el efecto. Y ese es el primer entendimiento que hay que tener en el budismo. El primer entendimiento que hay que entender en el budismo es que todos tus sufrimientos son efectos de otras causas, de otras condiciones. Y la cuarta noble verdad, la tercera se llama cese del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad se llama el noble óctuple camino. Es decir, el camino que tenemos que recorrer para lograr cesar ese sufrimiento, conociendo ya sus causas y condiciones y experimentando ese sufrimiento como algo que no queremos tener. Todos los seres sintientes, en esto incluyo animales, espíritus, dioses, semidioses, todos los seres sintientes, queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Levante la mano aquí, ¿quién quiere sufrir? A ver qué pueda haber. Pues nadie queremos sufrir. Nadie. Entonces, ¿por qué sufres? Es muy interesante. Por ejemplo, cuando tú traes hambre, ¿qué es lo que piensas cuando traes hambre? Pues comer para satisfacer esa hambre. Cuando a ti te duele algo, empiezas a hacer cosas para eliminar ese dolor. Es muy curiosa nuestra relación con el sufrimiento. Cuando experimentamos sufrimiento no sabemos qué hacer. Tenemos básicamente 2 acciones con el sufrimiento.
acciones, podríamos decir, torpes, podríamos decir, de una mente no iluminada. Primero, salimos corriendo. Huimos del sufrimiento. Te vas corriendo, si estás en Veracruz, ahí pues te vas corriendo al malecón para ver quién pasa y a quién saludo. Vas corriendo al Costco a comprar como loquito o loquita, a ver si te olvidas de ese sufrimiento, o te metes al Facebook, o te metes al WhatsApp y a ver con quién chateo. Salimos corriendo. No nos gusta experimentar el sufrimiento. La otra manera en que nos relacionamos con el sufrimiento es lo sublevamos, lo sobredimensionamos. Y es cuando hacemos los dramas, que yo le llamo los dramas Televisa, de las novelas Televisa. Y haces tu drama, es que yo sufro, soy el que sufro más en este mundo, nadie me comprende, me siento muy solo en este mundo. Y hacemos nuestro drama exagerando ese sufrimiento, como si fuera el único y como si fuéramos el único que sufriéramos y como si fuera el único sufrimiento que existiera en este mundo. Son dos actitudes muy torpes, pero que tenemos el patrón mental de actuar de esa manera, porque así nuestra educación, nuestra cultura, nuestro karma nos ha experimentado. En la primera noble verdad, el Buda lo que dice es, hay sufrimiento, hay sufrimiento. No es tu sufrimiento, esto es muy importante, es tu estado mental que sufre, no eres tú el que está sufriendo. Es tu experiencia mental y emocional la que sufre. Y lo que establece el Buda allí es que hay muchas condiciones que nos hacen sufrir. ¿Cuáles son estas? Nomás voy a nombrar rápidamente y ya no las voy a explicar porque tengo que ir a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Si tú te preguntas por qué sufro, esa es la pregunta que decir. Tienes que convencerte que nuestra vida samsárica mundana está dominada por las sensaciones de sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, puede ser un sufrimiento muy sutil, cuando te sientes un poco incómodo, incómoda, cuando no te cuadran bien las cosas y no te sientes a gusto, a gusta, ese es dukkha. Llamamos dukkha a esa sensación de sufrimiento. Hasta el sufrimiento de romperte una muñeca, el sufrimiento de perder un ser amado, el sufrimiento de tener una enfermedad terminal, etcétera, ¿no? El sufrimiento tiene también una escala muy, muy grande. Pero la hipótesis de la primera noble verdad es que en el mundo mundano, samsárico en que vivimos, tenemos mucho más experiencias de sufrimiento que de felicidad. Punto. Es una ley. Al Buda, cuando le preguntaban de por qué los seres humanos tendemos más al sufrimiento que a la felicidad, nunca lo contestó él. Porque es una ley. O sea, la naturaleza del mundo que vivimos incluye tu cuerpo, incluye nuestra cultura, nuestra familia. Tendemos, es una predisposición a tener más experiencia de sufrimiento que de felicidad. Pues nomás vete diario. Tenemos que comer 3 veces al día, a veces tenemos frío y nos tapamos, tenemos calor, nos destapamos, estás sentado, ya te quieres parar, ya te paras, te quieres sentar, te sientas, te quieres acostar, te vas a dormir y ya te enfaste de estar acostado y te levantas, te ensucias, te bañas, comes y vas a hacer cacá y regresas y vuelves a comer y te vas a hacer pipí y regresas. Pues nomás ve el mundo samsárico de constante insatisfacción, que ese es el concepto más adecuado de dukkha, de que la experiencia masiva de insatisfacción que minuto a minuto estamos experimentando. Independientemente que estés muy bien en tu vida, que no tengas problemas laborales, ni familiares, ni amorosos, que todo esté bien en tu familia, vas a tener la experiencia de insatisfacción minuto a minuto, hora tras hora, día tras día. No es porque seamos personas malas. No es porque tenemos un destino manifiesto.
es porque es así la naturaleza de este mundo en que hemos renacido. Esa es su naturaleza. Tener más experiencias de sufrimiento que felicidad. Ahora, ¿qué causa, según la noble verdad? ¿Qué causa este sufrimiento? Y obviamente lo que queremos es no sufrir. Nuestra premisa, esa sí no la deben de olvidar nunca. Nuestra premisa es, no queremos sufrir. Nadie quiere sufrir. Ni tu peor enemigo quiere sufrir. Nadie. Ni la persona más malvada, más maldita, más asesina quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. A menos que tengamos una enfermedad cerebral o un tumor o que nos ha dado un golpe y estamos ahí medio amolados del cerebro. Pero en términos generales y normales, nadie quiere sufrir. Para el budismo hay 3 causas de sufrimiento, que también nomás las voy a nombrar. La primera es los deseos neuróticos. Ahorita voy a explicar rápidamente. La segunda causa del sufrimiento es básicamente la ignorancia. Y la tercera causa de sufrimiento es la creencia de que existe un yo, un ego, una alma que es permanente, fija, sólida dentro de nosotros. Cuando el Buda habla de los deseos como causa del sufrimiento, está hablando básicamente de aquellos deseos que nacen de nuestros apegos neuróticos. No todos los deseos, porque también aquí hay mucha confusión, más con mis amiguitos terabadistas, hay mucha confusión en que todos los deseos producen el sufrimiento. Eso no lo dijo el Buda, sinceramente. El Buda dijo, aquellos deseos que están impregnados de apego, es decir, que están impregnados de egocentricidad, aquellos deseos que están construidos para satisfacer mis necesidades, mis intereses y mis percepciones y mi idea de cómo debe ser el mundo. Hay deseos que son completamente válidos y que no te producen felicidad. El deseo de que toda tu familia esté bien, el deseo de que uno esté sereno, tranquilo, el deseo de tener un buen trabajo, el deseo de tener una buena alimentación, el deseo de que nuestros hijos crezcan saludables, exitosos, amorosos. Eso no son ningún problema. El problema son los deseos nacidos de tu neurosis. El deseo de yo tener el puesto más grande, el deseo de que esa persona que yo me enamoré se enamore de mí a fuerzas de a ver cómo le hago. El deseo de que mi vecino ojalá se enferme y se muere porque me pone la música de banda a las 3 de la mañana todos los sábados y todos los domingos. Los deseos que están impulsivamente amarrados a tus apegos y tus aversiones. Ese es el deseo que nos produce mucho sufrimiento. Son deseos muy lastimosos. La segunda causa es la causa de la ignorancia. Esta es una hipótesis muy propia del budismo. Aquí la idea es que cuando no entendemos la realidad, cuando no conceptualizamos correctamente cómo son las cosas, como lo que vamos a ver ahorita en el tercer tema de los 4 sellos de la realidad, cometemos muchos errores. Cuando nosotros actuamos, miren, esto es muy importante entenderlo en la práctica espiritual budista, porque es muy propio del budismo. Cuando nosotros actuamos en mente, palabra y cuerpo, bajo un esquema de ignorancia, es decir, que no estamos interpretando y conceptualizando correctamente bien esa realidad, actuamos muy mal. Y cuando actuamos muy mal, obviamente creamos condiciones que nos afectan mucho a nosotros y que quizá afectan mucho más a los demás. Es que cuando creamos el sufrimiento, la ignorancia, dice unas grandes escuelas del budismo, crea mucho sufrimiento, porque las acciones que nosotros llevamos a cabo en mente, palabra y cuerpo, con la columna de la ignorancia, son acciones muy torpes, que tienden a afectar mucho a ti y a los demás.
Le voy a poner ejemplos muy sencillos porque, bueno, para no hablar tan en abstracto. Seguramente algunos de ustedes, no, veo muchas caras jóvenes, ¿no? Pero a nosotros, a nuestra generación, nos tocó todavía cuando yo era joven, los doctores te decían cuando andaba uno nerviosón, échate un cigarrito. Los doctores recomendaban el cigarro como un elemento de tranquilidad. Y fuimos, y fuimos personas, muchos de nosotros fumamos mucho. Mucho fumamos. Yo fumé para 4 vidas ya. Ya espero ya en 4 o 5 vidas ya no volver a fumar. Y como es, fíjense muy bien lo que les voy a decir. Y como éramos ignorantes de qué, pero de los efectos reales que hacía el cigarro, pues uno fumaba. Y fumaba sin ningún sentimiento de culpa y sin ninguna preocupación. Todo lo contrario se decía, te digo que hasta los doctores recomendaban la fumada. Nuestros padres fumaban, nuestros abuelos fumaban. Pero cuando nos comenzamos a dar ojo con esto, dar cuenta los efectos reales negativos que daba el cigarro, principalmente los tumores, cánceres, etcétera, comenzamos a tomar conciencia de que ese acto que era tan placentero, lúdico de fumar, era un acto bastante agresivo. Y más cuando nos dimos cuenta que la gente que no fumaba, pero que estaba a nuestro lado, le afectaba mucho más que a uno mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando logramos destruir la ignorancia sobre el cigarro, dejamos muchos de fumar. La gente que ahorita fuma, si tú eres un fumador, perdone por lo que te voy a decir, pero es la acción más estúpida que podemos tener ahorita, el fumar, cuando sabemos perfectamente bien, demostrado empíricamente que el cigarro hace daño, que produce cáncer, que produce un montón de enfermedades, que te están metiendo un montón de toxinas, etc. Ya lo sabemos. Ya si tú fumas ahorita, ya no es por ignorancia, ya es por torpeza, por no decir lo más feo. Ya es por torpeza, ya no es porque tú sabes. Yo cuando uno de mis hijos fuma, y cuando a veces lo acompaño a comprar el cigarro y veo hace años que no había, hasta ahora que mi hijo empezó a fumar y veo lo que dicen los cigarros y ponen pulmones con cáncer y ponen así gente toda acabada y lo estás comprando y mira lo que te está diciendo. Ya ves cómo son los jóvenes atrevidos. Pero ahí está el aviso. Cuando nosotros destruimos las causas del sufrimiento, pasa exactamente lo mismo. Te das cuenta que los deseos neuróticos, que la ignorancia, te están causando el sufrimiento. Y entonces ahí ya sabes, que la manera de poder solventar esa experiencia del sufrimiento es atacando esos deseos y atacando esa ignorancia. ¿Cómo atacamos los deseos? Los deseos neuróticos, a través de lo que llevamos nosotros la satisfacción. A través de eliminar en nuestro ser la sensación de carencia. Porque todos nuestros deseos neuróticos están basadas en una sensación de que carecemos, de que necesitamos, de que yo necesito porque no tengo, porque yo quiero porque no tengo esto. Y empezamos a acotar esa sensación de carencia y comenzamos a invertir la percepción diciendo, lo que tengo es más que suficiente, no requiero más. Y te estoy hablando no nomás de cosas, te estoy hablando de relaciones, te estoy hablando de sexualidad, te estoy hablando de alimentación, te estoy hablando de economía. Comenzar a estar, como dice uno de mis maestros, ¿por qué no inviertes todo el asunto? ¿Por qué no deseas lo que ya tienes y ya deja de desear lo que no tienes? Ahorita estamos al revés. No deseamos lo que tenemos. Nos sentimos incompletos, deficitarios de lo que tenemos. Y ahí andamos buscando allá afuera o allá en otros lugares lo que creemos que necesitamos. ¿Y cuántas veces no has logrado tú agarrar realmente lo que necesitas de afuera? Y nomás te dura 2
2 horas, 2 semanas, 2 meses, esa satisfacción y vuelves otra vez a buscar otra cosa nueva. Te compras un par de zapatos, los usas en un baile y vuelves, ya no me gustaron, ahora me voy a comprar otro y otro y otro. Y tienes ahí 200 pares de zapatos como si fueras un insecto de 100 pies. Y esa es nuestra dinámica en que estamos. ¿Cómo destruimos la ignorancia? Pues a través de lo que le llamamos en el budismo de prajna, de sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Aquí ya sí me voy a meter ya en el tercer tema de una vez. Ya me quedan 5 minutos. ¿Cómo destruimos la sabiduría? A través del entendimiento. Miren, el budismo es la única religión o filosofía, como le quieras llamar, no importa, que plantea que la liberación del sufrimiento se da solamente a través del conocimiento, del entendimiento, de la sabiduría. Nos liberamos por la sabiduría. Y esta sabiduría está sustentada en lo que llamamos nosotros los 4 sellos de la realidad. El entendimiento de lo que es la impermanencia, realmente el comprender cómo todo en el samsara es impermanente, el entendimiento de entender la insatisfacción, es decir, que mientras nosotros estemos ubicando nuestra felicidad verdadera y profunda y de largo plazo en el mundo materialista, no lo vamos a lograr, porque todos los placeres en el mundo mundano, de una u otra manera, se convierten en displaceres. Ya se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Todos tus placeres tienen una capacidad de hacerte sufrir impresionante. Es más, te la voy a poner más claro. Todo lo que a ti te ha hecho sufrir más han sido antecedentes de experiencias placenteras. Por ejemplo, voy a poner ejemplos muy sencillos. Te ganas el melate de $1,000,000. Vas y cambias y te pones súper feliz, vas y cambias ese $1,000,000, llegas a tu casa y te asaltan y te roban el $1,000,000. Lo que te hizo muy feliz, ahora te va a hacer muy feliz. ¿Cuántas veces no has tenido una pareja que tú dices, ay, ahora sí voy a ser feliz? Que aquí, más si estás, si creaste un escenario de enamoramiento y dijiste, ahora sí voy a ser, y resultaste que ahorita estás divorciada, con pleitos en el tribunal, con demandas de pensión alimenticia, y se ha vuelto la peor pesadilla y el peor persona para ti esa persona. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? ¿Cuántas veces no has ido a la playa? Para los que son de Veracruz, y andas ahí padrísimo, un sol fresquecito, y se te hace muy fácil, te avientas 3, 4 horas ahí en el sol, terminas todo quemado, empiezan a salirte ampollas, te da temperatura. Todos los placeres samsáricos, de una u otra manera, nos producen sufrimiento. Ojo con esto, ¿eh? Loco, no quiere decir que no te vayas a la playa o que no tengas tu pareja o que no te ganes el $1,000,000. Claro que gánatelo y qué bueno que tengas pareja y qué bueno que puedas ir a la playa. Pero ahí no está la felicidad. Ahí están muchos problemas. Ahí están muchos conflictos. Ahí están muchos malentendidos. Y hay mucho dolor. Hay mucho dolor en el placer. Y lo que hacemos es entender que así es la naturaleza. No es un problema de culpa, no es un problema de tus errores, es un problema de nuestra ignorancia. No entendemos dónde estamos. Por eso, y con esto ya lo voy terminando, por eso el concepto de Buda no es un nombre personal. Buda es un adjetivo. Buda quiere decir el despierto. El que ya se da cuenta realmente cuáles son las causas y condiciones del sufrimiento y cuáles son las causas del sufrimiento, y cuáles son las causas, perdón, y las condiciones de la verdadera felicidad. Buda quiere decir el despierto. Y en muchas literaturas más, podríamos decir, más avanzadas, Buda se traduce también como el que ya no se engaña, el que ya no tiene ilusiones, no porque está deprimido ni nada. Ilusiones quiere decir construcciones fantásticas, imaginarias, inexistentes de esa realidad.
Buda es una persona que te da cuenta perfectamente bien dónde está la verdadera felicidad, dónde está el sufrimiento, cuáles son sus causas y condiciones y qué tengo que hacer yo para hacer esta, esta experiencia de felicidad. Y ahí entramos a la tercera noble verdad. Estoy combinando ya el segundo y el tercer tema. Es como empezar ahí de la entrada de la panadería que está ahí. A ver, alguien ahí tiene su... Betty, para que lo silencies, por favor, el que está ahí, el de la panadería. La tercera noble verdad es muy interesante y ya con esto sí ya voy terminando. Voy a pasarnos 3 minutos más. La tercera noble verdad dice, es posible cesar el sufrimiento. Esta es la maravilla del budismo. Si tú te quedas en la primera y segunda noble verdad, te vas a quedar, como decimos los norteños, muy agüitado, muy triste. Pero la tercera noble verdad te dice, sí es posible que te liberes. Le llamamos niroda. Quiere decir, si puedes tú con tu práctica espiritual cesar esas condiciones de sufrimiento. Y miren, gran parte, no gran parte, la totalidad de cesar el sufrimiento en la práctica budista no es solamente para que uno se libere de ese sufrimiento. Es porque sabemos, y esta sí es la práctica del budismo, que una persona que es feliz es una persona que es incapaz de ser infeliz a los demás. Esa es la lógica en el budismo, no otra, no se confunda. No es porque, yo voy a ser budista para yo ser feliz, no. Sí, qué bueno que busques en el budismo felicidad, es legítimo. Pero ahí no termina nuestro camino. Nuestro camino te dice, ¿quieres tú verdaderamente ser una persona que deje de ser causas y condiciones de hacer sufrir a los demás? Entonces, sé feliz. Porque una persona feliz es incapaz, completamente incapaz de hacer sufrir a los demás. Pónganse a pensar cada uno de ustedes cuándo tú has afectado a los demás, cuándo tú has creado sufrimiento en los demás. Ponte a pensar. Y te vas a dar cuenta que tú has creado sufrimiento en los demás cuando tú estabas sufriendo. Es que el sufrimiento tiene esa cualidad. El sufrimiento es un estado emocional que se reproduce a sí mismo, a sí misma. Es una locura el sufrimiento. ¿Y cuándo te han hecho sufrir a ti? Ponte invierte tu pensamiento. ¿Cuándo alguien te ha hecho sufrir a ti? Cuando esa persona estaba sufriendo más que tú, o estaba sufriendo igual que tú. Todo el sufrimiento humano viene del sufrimiento. Por eso es tan increíblemente poderoso el sufrimiento. Se reproduce a sí mismo. ¿Saben cómo son como los caballitos de mar, no? ¿Saben que los caballitos de mar son hermafroditas y se reproducen a sí mismos? Así es el sufrimiento. Solito. Va el caballito tú sufres y empiezas a hacer sufrir a los demás. Los demás sufren, te empiezan a hacer sufrir a ti. Y esa es la lógica que le llamamos la lógica del círculo vicioso del samsara. El sufrimiento más sufrimiento sobre sufrimiento, sufrimiento. Entonces la tercera noble verdad te dice, puedes romper ese ciclo, puedes romper ese ciclo vicioso que estamos del sufrimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí viene la cuarta noble verdad. Comenzamos a practicar el camino espiritual. Y el camino espiritual budista se llama noble octuple camino. Se llama noble porque te ennoblece y te permite abstenerte de afectar a los demás. Un noble, cuando ustedes se ponen a leer el sutras budistas, van a encontrar mucho el concepto de noble. No ubiquen noble como la nobleza de una monarquía española o inglesa, no. Noble aquí quiere decir una persona que es muy amable, muy tierna con los demás. Ese es el concepto que se usa en el noble. Y verdad quiere decir que es cierto. O sea, ¿cierto que sufrimos o no sufrimos? Cierto. ¿Cierto que hay causas del sufrimiento? Cierto. ¿Cierto que podemos dejar de sufrir? Ahora, si tú crees que no vas a poder dejar de sufrir, entonces no puedes ser budista, ¿eh?
No puedes ser budista. Es como ser un médico y que te diga el médico, es que yo no creo en que pueda curar a alguien. Entonces, ¿para qué eres médico? Mejor vete de chofer de Uber o compra una franquicia de Oxxo y ponte del Oxxo. Es absurdo. Un budista cree completamente y tiene fe completa en que podemos superar el sufrimiento. Y lo hacemos a través de seguir estos famosos 8 factores, que son los siguientes. Tener una visión, una comprensión correcta de la realidad, o sea, la sabiduría. Tener motivaciones, pensamientos y emociones positivas respecto a esa realidad. Ese es el segundo factor. El tercer factor es, y esto es muy importante en nuestra época, tener un buen lenguaje, una buena comunicación, una buena palabra con los demás y contigo mismo. Llevarte en palabra bien contigo mismo. El cuarto factor del noble octuple camino es tener una buena conducta o tener comportamientos, podríamos decir, nobles de mente, palabra y cuerpo contigo mismo y con los demás. El quinto factor se le llama un modo de vida correcto. Le puedes poner también un modo de vida, un modo de ingresos, un modo de trabajo correcto. En el budismo hay trabajos que no aceptamos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, andar de mercenario, vender drogas. Yo tengo 2 amigos que son carniceros, pero bueno, ser carnicero no es muy buen trabajo visto. Ser cazador o ser pescador tampoco es muy buena. Todos los trabajos que impliquen sufrimiento no es muy bien visto por el budismo. Tener un buen modo de vida. El sexto factor de este camino espiritual se llama tener una buena energía, una buena determinación, una buena disponibilidad energética con la realidad. Y el séptimo es lo que llamamos cultivar samatha, que quiere decir cultivar la paz interna. Le llamamos serenidad, paz interna, tranquilidad, a través de la meditación. Y el octavo y último le llamamos vipassana, que es donde está, está trabajando Betty con ustedes, que es vipassana. Es decir, vipassana quiere decir análisis ecuánimes y objetivos de la realidad. Y usamos vipassana como un sistema de enfoque, de concentración, de profundidad, de profundizar de esa realidad. Primero trabajamos samatha, tranquilizamos nuestra conciencia, nuestra mente, y después ya nos involucramos y nos metemos en la realidad. Y esos son los 8 factores que son, como puedes ver tú, pues toda una estructura de cómo cambiar tu vida a través de la espiritualidad. Cambiamos nuestra manera de ver las cosas, cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de hablar, muy importante, cambiamos la manera de tener nuestras conductas, es decir, asumimos la ética budista, que está fundamentada en ahimsa, es decir, que nuestras acciones de mente, de palabra y cuerpo no dañen a los demás. Cambiamos, si estamos metidos allí en negocios menos turbios, entonces pues renunciamos a eso y nos metemos a negocios más legítimos, menos creadores de sufrimientos. Conservamos y cuidamos mucho nuestra energía existencial. Cuidamos, por eso en el budismo procuramos pues no fumar, no tomar, mucho menos intoxicarnos, etcétera. No porque seamos moralistas, sino porque sabemos que ese tipo de consumos intoxican y enferman nuestro cuerpo y disminuyen nuestra energía. Y nosotros queremos tener mucha energía para tener este camino espiritual de una manera fuerte, con fortaleza. Y obviamente que utilizamos las 2 últimas herramientas, nuestra práctica meditativa para el logro de la paz interna y nuestra práctica meditativa para el logro de la claridad de la realidad, para tener los pies en la realidad. Me faltó nomás platicarles la tercera causa de sufrimiento,
que es el concepto del yo, el concepto del ego, pero pues eso se las debo. Por ahí lo estudian, por ahí. Pero es muy interesante. Es que es otro tema y pero esa es la tercera causa de sufrimiento. La creencia que nosotros, dentro de nosotros existe un yo sólido, permanente, fijo, que le puedes llamar como tú quieras, le puedes llamar alma con mayúscula, le puedes llamar mi ser con mayúscula, le puedes llamar mi niño interior, como ahora anda de moda, puedes llamar cuando... Pero esta idea completamente, desde el punto de vista de la psicología budista, completamente falsa e ilusoria. Nada hay definitivo en nosotros. No hay nada permanente, no hay nada definitivo. Todo está cambiando, todo está transformándose, todo está evolucionando. Y esa es la tercera causa. Bueno, Betty, me pasé 5 minutos, perdón. Si quieres dejamos un ratito, unos 5 minutos para hacer preguntas o hacemos meditación, pues tú te cedo el micrófono y pues tú nos dices qué hacer. Por mi parte, muchas gracias a todos por su atención, perdón por la síntesis tan apretada que les di, pero esta era la intención de esta plática, enseñar, que lo platiqué con Betty, de darles cuenta a ustedes que el budismo no es una filosofía esotérica, mucho menos mística, es algo muy práctico, es algo muy concreto, es una invitación que el Buda nos hace a que nos zambutamos, nos metamos a lo que es la realidad y que hagamos una realidad más serena y más amorosa, tanto para ti como para todas las gentes que están a tu alrededor. De eso se trata el camino espiritual, de ser mejores personas, de ser personas más serenas, más compasivas, más tiernas, más cariñosas, más hábiles, más inteligentes. Y espero, pues, más o menos haberles dado una imagen muy genérica de esta práctica cotidiana de lo que es el budismo. Gracias a todos. Y disculpen, me pasé unos minutitos. Gracias por... La verdad es que encantados y seguirte escuchando, la verdad es una alimentación al espíritu, al alma, y nos vas abriendo la sabiduría intrínseca que todos traemos, nos vas despertando, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, pues compañeros, está abierta la línea para que hagan ustedes sus preguntas. El que guste puede levantar la mano, puede escribirla en el chat o aquí pueden abrir su micrófono. No se atropellen para hacer las preguntas que gustan. La verdad es un tema que da para mucho. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta? Ok, Eva, adelante. Buenas tardes, noches ya. Sí, buenas noches, Betty. Gracias. Muchas gracias, maestro. Me encantó la plática. Llegué tarde, pero tuve la oportunidad de escuchar todo sobre lo que es la sensación del sufrimiento. Y justamente mi pregunta es, ¿cómo puede uno ayudar a alguien que está sufriendo por un duelo? Es una persona que perdió a alguien querido recientemente. Y normalmente cuando uno medita, mucho, obviamente los pensamientos que se vienen de los sentimientos que tiene uno. Entonces el sentimiento es mucho más fuerte. Y si esta persona no es muy nueva en la meditación, ¿cómo uno puede orientarlo? ¿Cómo puede ayudarle con esto en la práctica budista? Mira, en el budismo no somos dados a ayudar a los demás de manera tan directa. El budismo es una práctica mucho más de uno mismo. Y la mejor manera que tú puedas ayudar a la persona es tú acompañándola y tú siendo una persona serena, tierna y comprensiva. Es todo. No, o sea, la muerte es una experiencia inevitable. No tiene caso consolar a una persona que está viviendo un duelo. Olvídense, esa curva que ponen los que se dedican a la ¿cómo se llaman, Betty? La ciencia, ¿cómo se llama? La psicología. Tanatólogos. En el budismo no nos gusta mucho eso. Eso está muy amarrado con el apego y todas estas cosas. La mejor manera
que tú puedes ayudar a una persona, sea que se esté viviendo un duelo, que esté viviendo un accidente, alguna enfermedad, es que tú seas mejor persona al lado de ella. Esa es la mejor manera. No eso de aconsejar a las personas y no llore y la vida es impermanente, no sirve para nada cuando la persona está sufriendo. Eso ya lo han comprobado ustedes mismos, ¿no? Sí. Sé una persona amorosa, sé una persona tranquila al lado de esa persona que está sufriendo. Esa es la mejor ayuda que puedes hacer, tú. Sí, sí, porque sí tengo esas palabras que digo, pero porque uno ha pasado por eso y pues realmente uno no los escucha y dices, pues, o sea, no, y lo único es pues estar ahí a escuchar, ser totalmente todo oídos para esta persona. Claro, y estar atento a sus necesidades, a si tiene hambre, si tiene frío, bueno, ahorita no podemos hacer muchas de estas cosas, pero abrazarla, estar a su lado, pero no, miren, en el budismo no tendemos a cambiar la conducta de los demás a través de nuestros consejos. Okay. Esa es una posición muy soberbia, de mucha egocentricidad, de yo sí tengo la solución y tú no. Por eso en nuestros retiros presenciales, cuando terminamos, hacemos una mesa redonda y lo único que hacemos es, se prohíbe terminantemente dar consejos. Y las personas empiezan a hablar sus cosas y todo. Y hay personas que están ahí, que se mueren por dar consejos y estamos ahí los maestros muy atentos de no se da consejos, se prohíbe dar consejos. Porque es puro ego. ¿Qué le puedes tú aconsejar a una persona que está viviendo una pérdida? ¿Qué le puedes aconsejar? Nada. Nada, porque es un dolor muy profundo y nosotros tenemos la idea que nosotros, mientras no estemos iluminados, no te puedes meter en las emociones y en la mente de los demás. No puedes tú saber ni qué está pasando ahí. Sí. Es más o menos así el asunto. Estoy totalmente de acuerdo y muchas gracias, muchas gracias. Maestro, en el chat hay una pregunta, no sé si la pueda leer en el chat. A ver, si crees, ¿por qué no me la lees tú? Porque yo estoy aquí medio perdido. Rodríguez, se refirió a la filosofía budista y a la espiritualidad budista. ¿El budismo es filosofía, religión o psicología? ¿Cómo se define el budismo? Mira, en esta famosa, no hay una definición de lo que es el budismo. El budismo solamente se define a través de lo que platicamos hoy, exactamente, a través de la renuncia, el refugio, las 4 nobles verdades y los famosos 4 sellos de la realidad. Esa es la definición. Ahora, si quieres tú tener una definición occidentalizada, yo te diría, el budismo son 3 cosas. Es psicología de las emociones, es filosofía de la compasión y es la religión de unificar nuestra conciencia con la conciencia universal. Es decir, son Theravadas, Mahayanas y Vajrayanas. Es el budismo. El budismo es psicología, filosofía y religión. Esto sería, pero esa es una definición inventada por nosotros en Occidente. En Oriente no se define así el budismo. El budismo se define básicamente por la compasión. Es una actitud de vida basada en la compasión y en la sabiduría. Pero no se claven en eso. ¿Para qué? No nos va a solucionar nada definir el budismo. Mejor hay que practicarlo y ver qué instrumento nos puede dar pues, para ser mejor personas. Entonces, de eso sí se trata el budismo. Gracias, maestro. Gracias, Andrés. Mariano Ríos levantó la mano. Mariano, buenas noches. Hola, buenas noches, Betty. Un gusto saludarla, maestro. Un gusto saludarlo, escucharlo de nuevo. Un saludo a todos los chicos del grupo. Maestro, lo escuchaba al principio hablando del refugio, y entonces la pregunta que surgió es, si bien es tomar refugio en Buda, Dhamma y Sangha, ¿es solamente tomar refugio en el Buda Gautama? ¿Es solamente tomar refugio en su enseñanza y en Sangha de que es, digamos, monjes laicos? ¿O es un poco más extenso, es un poco más amplio en el sentido de
Por allí se me viene a la cabeza el discurso de la Tanatia del homenaje a los 7 Budas, por ahí de un sangha más amplio en cuanto a los diferentes planos. ¿Cómo se entiende esto? No, el refugio de todas las escuelas budistas es el refugio del Buda, refugio del Dharma y refugio del Sangha. Con eso basta y sobra y no necesitamos más. A lo demás, a veces sí que los budas y las ceremonias, las prácticas devocionales, pero ahí no nos refugiamos, ¿eh? Esas son prácticas que están solamente apoyándonos en nuestro camino espiritual, pero el refugio en el budismo es Buda, Dharma y Sangha. No requerimos más. Estás hablando ya del maestro, estás hablando de las enseñanzas, y estás hablando de la comunidad de personas que están siguiendo esas enseñanzas del maestro. Ese ya es espiritualmente hablando, podríamos llamarle ahora un paquete integrado, ¿no? Un paquete integrado. Pues no requiere, no le sobra, no le falta nada a las 3 joyas. Por eso le llamamos las 3 joyas, por cierto, ¿eh? Porque son joyas. No necesitamos más tesoros. Ahorita estamos en una joya maravillosa, estamos tomando refugio en Buda, tomando refugio en la Sangha y hablando del Dharma. Estamos practicando de alguna manera. Ok, ¿alguna otra? Ok, muchas gracias, maestro. Gracias, Mariano. ¿Alguien más? No hay ninguna pregunta más. Bueno, creo que cerramos las preguntas y respuestas. ¿Algo que usted quiera agregar, maestro? No, lo vamos a agradecerles de nuevo invitarlos a que visiten nuestra página de budismolibre.org, ahí están todas nuestras actividades. Estamos proyectando para los que les interesan 2 actividades para octubre. Vamos a ver si el semáforo nos permite, pero estamos, el de Jalapa, por cierto, que teníamos este mes de septiembre, pues lo cancelamos, ¿no? Porque Jalapa sigue con muchos problemas de contagios. Y vamos a ver si lo hacemos en noviembre en Jalapa. Pero ahorita presenciales estamos proyectando para octubre en Puebla y en Tepoztlán. Y para septiembre, pues yo los invito a que vean la página, las actividades del Zoom, que es el curso y el retiro para septiembre, en budismolibre.org. Y pues muchas gracias, Betty, a ti por tu cariñosa invitación de nuevo. Y muchas gracias a cada uno de ustedes, deseándoles que tengan muy bonita noche. Cenen rico. El mundo materialista también es bueno, pero no nos vayamos como burritos atrás de esa vida materialista. Tengan muy ricos sueños y descansen. Muchas gracias a todos por su presencia y su atención. Y a ti, Betty, pues en especial manera. Gracias. No, gracias. Creo que lo hacemos todos. Todos juntos hacemos el grupo. Les agradezco a todos porque al ser un grupo como el que tenemos tan sólido ya, hace que los maestros